Posible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, efectivamente, 2:30 de la tarde de este lunes feriado 24 de noviembre. Se va terminando esto. Pasa, ahora y pasa. Dale, tranquila. Ahí así nos haces un mate a todos ahora que ya no contagio además. A vos no. Muy bien. A mí no, hoy que te tengo cerca. Bueno, amigos, amigas, vamos a estar hablando de todo lo que pasó este fin de semana largo. Vamos a hablar de economía. Hubo mucho quilombo con lo que se empezó a vislumbrar luego de la aparición de esta nota periodística en el Wall Street Journal que decía que los bancos que supuestamente iban a hacer una especie de rescate para la Argentina no lo van a hacer, así que ahora vamos a estar repasando eso y todos los cruces que hubo en la cuenta ex Twitter entre Toto Caputo, bueno, y un montón de cosas. Por supuesto, vamos a hablar de la economía real, vamos a estar hablando de la inflación que se espera, por lo menos de lo que se ve hasta ahora, de las subas imposibles de uno de los productos más preciados para todos los argentinos, que es la carne. Se picó, y no porque sea carne picada especial ni nada de eso, sino porque están subiendo muchísimo los precios. Luego vamos a estar hablando de los cambios de gabinete. Esto también hizo mucho ruido durante todo el fin de semana. Se va Bullrich, se va Petri y todo lo que hubo alrededor de quienes van a ocupar esos dos cargos. Así que mientras ustedes dejan un like, un me gusta y un comentario ahí en nuestro streaming de El Destape, nosotros avanzamos con el resumen de este día hablando de la economía. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo en estas últimas horas es si finalmente Estados Unidos le soltó la mano a Milei. Y esto tiene que ver con lo que veníamos contando. El viernes de la semana pasada fue que salió en el diario estadounidense Wall Street Journal la noticia de que los grandes bancos norteamericanos iban a archivar, a cajonear, usaban esa palabra que es bastante difícil de traducir al español en una acepción correcta, pero decíamos, bueno, dejar de lado, por lo menos por ahora, ese plan de rescate de $20.000 millones que el gobierno de Milei estaba negociando con el respaldo de Scott Bessent, y en cambio lo que barajan es un acuerdo mucho más reducido de carácter temporal, es decir, te ayudamos a pasar los vencimientos de enero y después vamos viendo. Esa es la sensación, digamos, para decirlo muy en concreto y muy en términos muy poco científicos. Este fin de semana volaron muchos tweets por todos lados y uno de los protagonistas de esos tweets fue, o de esos, no sé cómo se dice, X. Sí, bueno, de esos posteos en X fue el Toto Caputo, protagonista indiscutido de todo este fin de semana, tratando de decir lo que, o de no decir lo que dijo, o de desdecirse de lo que había dicho. Pónganlo como quieran, pero veamos. Sí, o decir que lo que había dicho era una operación en contra del gobierno. Exactamente. Vamos a empezar por lo que le contesta Luis Toto Caputo, el ministro de Economía argentino, a Feynman cuando hacía un posteo a propósito de esa noticia que salía también publicada en el diario Clarín, y lo que decía Eduardo Feynman es: no son 20.000, son 5.000. Sobre ese posteo de Feynman, el Toto Caputo dice: nunca hablamos con los bancos de un rescate ni de 20.000 millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión, dijo el Toto Caputo. Por supuesto, este tuit de el ministro de Economía generó una reacción inmediata de muchísima gente, los primeros usuarios, incluso personas que por ahí nosotros sí conocemos, como Rodri Quiroga, que ahora lo vamos a ver, que es un investigador, un químico del CONICET y que siempre nosotros lo referenciamos por un montón de cuestiones. Bueno, justamente fue él, Rodrigo Quiroga,
que le recuerda que en octubre fue él mismo el que lo había dicho y cuelga este video que nosotros vamos a ver ahora, si es posible, muchachos. ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otros, a ver, estamos trabajando. Hay un swap de 20.000 millones. Sí, Y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté listo, pero el mensaje más importante... Bueno, ese era el video que rescata Rodri Quiroga para decir, hey, muchachos, yo no estoy loco, vos dijiste eso. Claro, sí. Lo dijo a media lengua, por supuesto, era el rumor que corría en ese momento, en el mes de octubre, esto es antes de las elecciones, sí, cuando se estaba armando todo este paquete de ayuda, supuestamente. Claro, y un rumor que después fue tuiteado por Bessent también, digamos, cuando muestra, cuando tira ese tuit largo con todas las opciones que tenía para ayudar a la Argentina, estaba el swap y estaba este préstamo con bancos norteamericanos por 20.000 millones de dólares. Claro, exactamente. Y bueno, entonces ahí contesta al video que suben los usuarios y Rodri Quiroga en este caso, él trata de explicar lo inexplicable y lo que dice es, Trebuch pregunta si los 20 billones, no dice 20.000 millones, sino dice 20 billones adicionales del swap, al swap, es con un pool de bancos y yo le respondo no, y no puedo dar detalles. No podía dar detalles, dice Toto Caputo en ese tuit, porque estábamos considerando, dice, porque los 20 billones o los 20.000 millones eran para una operación de manejo de pasivos que estábamos considerando con el apoyo de los Estados Unidos, como había dicho Bessent, en caso de necesitarlo. Esta es la clave de lo que intenta imponer en esta nueva narrativa de ahora no hace falta, que un poco lo comentábamos también con Mati el viernes en ese resumen imposible también, ¿no? Empieza como a circular la idea de que en realidad no es que le hayan sacado la confianza o quitado la confianza o el apoyo que estaba teniendo de Estados Unidos y por interpósita persona, digamos, de Scott Bessent, los bancos, este pool de bancos que se suponía que iban a rescatar con 20.000 millones de dólares más a la Argentina, además del swap, sino que es que ahora no hace falta, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que ponía en ese posteo Toto Caputo. Pero bueno, él insiste en que no dijo eso, que eso no iba a pasar nunca, claro, que eso no iba a suceder. Y encontramos, buscando, nos costó bastante encontrarlo porque nos acordábamos que en algún momento Milei, también antes de las elecciones, con esa entrevista que había dado a Eduardo Feynman, también había hablado. Y fue en esa pregunta donde le preguntó por la gente que la pasaba mal y no llegaba a fin de mes. Exactamente, donde se suponía que le dijo marxista, creo Feynman, que le había dicho Feynman. ¿Se acuerdan, no? Bueno, que hubo varias partes de esa entrevista que generaron mucha polémica, pero no tanto esa. No tanto esta parte, que ahora toma otro sentido, tiene otro significado. Vamos a escuchar lo que decía Milei en esta entrevista con Eduardo Feynman a propósito de lo que ahora niega el Toto Caputo. Lo más interesante es que, bueno, hoy, digamos, Bessent anunció que además se va a estar construyendo un paquete para los temas de la deuda. O sea, piense que la deuda argentina, mercado, legislación Nueva York, son 37.000 millones de dólares. Y el año que viene vencen 13.000. No, el año que viene nuestros vencimientos con el mercado en dólares son 8.500 millones de dólares. Okay. Son 4.000 en enero y 4.500 en julio. Nosotros tenemos el swap y ahora tenemos estos 20.000 millones de dólares más para atender directamente los problemas de deuda. De distintos fondos soberanos de distintos países. Qatar. Eso, digamos, es una construcción que está coordinada con el Tesoro norteamericano. Impresionante, ¿no? Sí. Es que este recortecito de esta entrevista no circuló tanto
Pero ahí lo dice claramente, ellos estaban muy convencidos de que esa guita iba a llegar y de que Scott Bessent estaba haciendo un laburo impresionante para, digamos, juntar a estos bancos, entre los que estaba JP Morgan, creo que estaba el Citigroup también, había 3 o 4 bancos, Sí. que son los que iban a juntar guita, o sea, Scott Bessent pasaba la gorra y decía, che, vamos a tratar de sostener la economía argentina con este préstamo que finalmente no va a llegar, ¿no? Que es lo que por lo menos está mencionando en la nota del viernes el Wall Street Journal, diciendo no, va a ser simplemente un número mucho menor, teniendo en cuenta que en enero creo que vencen un poco menos de 5.000 millones Sí, 4.000 y pico, sí. de dólares, exactamente, que le alcanzaría entonces al gobierno de Javier Milei para saldar, digamos, esa deuda con bonistas. Y después... Con 4.000 millones. Y después... Sí, también veremos. hay varias cosas. Primero, que la información de eso, digamos, la primera que circuló es la misma que circula ahora para decir que no va a venir ese préstamo, que es que esos bancos lo que pedían era una garantía. Una garantía del Exacto. Tesoro de los Estados Unidos para prestarle. Y que si no estaba esa garantía, no le iban a prestar. Y lo segundo es que también un poco confirma que ni el swap de Bessent, ni la guita del Fondo Monetario Internacional, evidentemente se puede usar como quiere la Argentina. Que no se puede, por ejemplo, usar para pagar la deuda. Porque evidentemente si tiene que salir cada vez que viene un nuevo vencimiento de deuda, cuando el swap supuestamente lo que iba a dar era una garantía de que la Argentina va a tener dinero para pagar esa deuda, que ahora tiene que salir a buscar plata para pagar, hay algo ahí que no cierra. Claro. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y por eso había mucha gente que especulaba y por eso nosotros arrancábamos este resumen haciendo la pregunta de si Estados Unidos le suelta la mano a Milei, digamos, si, digamos, por todo lo que, todas estas maniobras que vienen ocurriendo y estas informaciones que de a poco nos vamos enterando, hay alguna conexión con la idea de no están haciendo lo que le estamos pidiendo, que entre otras cosas era lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, que es acumular reservas. No parece estar dentro de la caja de herramientas que tenga Milei, por lo menos para el próximo tiempo, cercano, medio y lejano, que sería acumular reservas. Y eso parece que está empezando a hacer ruido. Veremos cómo sigue la historia en este caso. Pero a propósito de Scott Bessent, hubo un momento de, no sé cómo mencionarlo, de zozobra para Sí. Scott Bessent. Bueno, lo que falta en Argentina es que su padrino, el tío Scotty, Salga eyectado. Salga eyectado. Está en un quilombo, ¿no? Trump contra Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Sí. Que Así es, allá- desde un primer momento. Sí. Claro, y allá sí los liberales hicieron que sea una entidad autónoma, no como los liberales de acá que ponen al socio del ministro de Economía, digamos. Exacto. Es autónomo y bueno, le están pidiendo de muy mala manera que baje las tasas de interés. Exacto. Desde siempre, más allá, digamos, de cuestiones de política exterior, la Argentina, etcétera, y obviamente que la Reserva Federal, digo obviamente, por ahora al menos, se Resiste. planta, resiste. Bueno, lo que vamos a ver es una partecita, lo vamos a ver a Donald Trump diciendo, bueno, está muy enojado con este claro, está muy señor enojado. Powell que no baja las tasas. Y como por eso la primera parte le habla a Powell diciendo que si fuera por él lo echaría y qué sé yo, pero en la segunda parte le habla a Scott Bessent sí, diciendo que también es un problema de Scott Bessent, esas tasas altas, porque las tasas bajas para Trump dinamizarían la economía. La economía, y tal tal. cual, por eso viene pugnando, sí. Vamos a escucharlo como lo decía Donald Trump. Rates are down despite the Fed. I mean, Scott, you got to work in this guy. He's got some real mental problems. No, he's something Tiene, wrong. el que Tiene dice, problemas menos- mentales, Claro, de ahí Powell. está hablando de Powell. I'll be honest. Me encantaría despedirlo, debería despedirlo. Es un tipo extremadamente incompetente. You got to work on him, Scott. Tú The tienes que only encargarte de él, Scott.
Scott's blowing it on is the Fed. Lo único en lo que Scott está metiendo la pata es en su relación con la Reserva Federal, porque la Reserva Federal tiene las tasas demasiado altas, Scott. Así que si no lo solucionás, voy a fire your ass. Te voy a despedir. Te voy a despedir echar a a vos. patadas. Sí, te voy a dar una patada en el culo, digamos. Claro, tal cual. La verdad es medio, hay que decirlo, es medio una joda. Bueno, pero sí. ya un poco ya aprendimos a conocerlo, Ori, a Donald Trump, ¿no? Cuando hace ese tipo de... Sí, no lo sé, la Sí. verdad. No sé Sabemos. cómo interpretarlo, porque efectivamente a veces con esos falsos chistes anticipa algún tipo de movimiento. Igual hace tiempo que se viene hablando de la Claro. posibilidad de que en algún momento vuele Scott Bessent y deje a la Argentina, hablando y volviendo, digamos, al terreno doméstico, en una situación bastante más compleja todavía. Claro, porque Bessent es muy, muy importante en el gobierno actual de Trump, en el esquema actual de Trump, pero evidentemente, o sea, no sé, eso verás vos No, ahora. sí, obvio. No están de acuerdo en todo con Trump, digamos. No parecen estar No, de acuerdo no, en todo. obvio. Es muy importante en el esquema del gobierno de Trump, pero más importante es en el esquema del gobierno de Milei. Sí, claro, eso seguro. Así que Exacto. no sé qué es lo que va a pasar allá, pero acá sabemos que vuela Scott y acá, no sé, tambalea todo. Bueno, hablando de economía, vamos a ir un poco más a la economía real, que esto sí nos importa porque la verdad que está habiendo noticias realmente muy preocupantes, de las que ya nos venimos ocupando desde hace bastante tiempo, pero claro, ahora empiezan a salir informes como por ejemplo que las familias están endeudadas cada vez más y que, como menciona ahí esta nota de El Destape, están creciendo las deudas con las billeteras virtuales, con los supermercados, con las financieras, y esto confirmado nada más y nada menos que por un informe que saca el Banco Central, que habla del fuerte crecimiento del endeudamiento en los hogares con lo que mencionábamos, ¿no? Billeteras virtuales, cadenas de supermercados y financieras, un segmento que avanza todavía más rápido que el crédito bancario tradicional. Como siempre fue bastante complejo, sobre todo en el último tiempo, aunque empieza a flexibilizarse un poco el tema de la posibilidad de aplicar a un crédito bancario. Siempre fue realmente mucho más complejo. Empezaron a proliferar, obviamente, las billeteras virtuales, bueno, estas fintech que ofrecen también este tipo de créditos, más todo lo que contaba el viernes pasado también Mati acerca de las financieras, incluso que tienen locales a la calle y que te dan esos créditos rápidos, más el endeudamiento que se dan, digamos, en barrios más populares, en donde quien financia esos créditos, entre comillas, ya, digamos, se complejiza un poco más, ¿no? Porque son las pequeñas bandas narcos, los que mueven el tema de el juego online, etcétera, etcétera. Bueno, este informe del Banco Central lo que viene diciendo es que con estas tasas, que son mucho más altas que la inflación y que cobran estas fintech, y un deterioro creciente en los niveles de mora, está empezando a prenderse muchas alarmas. Lo que el Central advierte es que la calidad crediticia, y así lo menciona, del sistema extrabancario muestra señales de estrés. El crédito otorgado por prestadores no financieros, fíjense esta cifra, alcanza los 11.000 millones de pesos, impulsados principalmente por tres actores, como mencionábamos: las billeteras virtuales, las cadenas de supermercados y los comercios de electrodomésticos y las financieras, que también dan créditos para comprar determinados productos. Bueno, la gente empieza a no poder pagar. Esto empieza a ser un quilombo, no solamente de la gente, como lo decíamos también la semana pasada, sino que empieza a transformarse en un problema político que va a tener que tener algún tipo de abordaje en algún momento. Lo publica el diario Clarín también, no es que nosotros solamente estamos pasando lo que dice el Destape Web en este caso. Y la semana anterior, Clarín mismo había publicado otra noticia que tenía que ver con la mora en el sistema oficial, en el sistema bancario, que evidentemente son cosas que se va como un perro que se quiere morder la cola, digamos. Una gente que sale de un sistema para meterse en el otro y siempre en una rueda de deudas insostenibles. Absolutamente, pero además empieza a haber una preocupación ya mucho más concreta en el sistema bancario,
no en el paralelo, como mencionábamos, ¿no? Sino directamente ya en el sistema bancario por el endeudamiento de las familias. Y esa mora ya empieza a pegar en los balances. Fíjense lo que posteaba Hernán Lechter a propósito de esto. Y dice, Tarjeta Naranja presentó en su balance pérdidas por 32.000 millones de pesos en el trimestre pasado. El motivo es claro. Los cargos por incobrabilidad subieron 383% interanual y más de 40% frente al trimestre pasado. Es decir, que incluso dentro de este mismo año ya hay una diferencia exorbitante entre el trimestre pasado y este último trimestre. Y esto, dice Hernán Lechter, se da en un contexto que los préstamos personales tienen tasas excesivas, cerca del 7% mensual, cuando la inflación en octubre fue del 2,3% y los salarios registrados privados en septiembre aumentaron un 1,4%. Además, esto empieza a ser una preocupación para los propios bancos, que les está empezando a repercutir en los propios balances internos de cada una de estas entidades financieras y bancarias a la hora de, hacer sus propios números. Es decir, hay mucha gente que está dejando de pagar y hay muchas dificultades. Cuando son algunos pocos, ahí avanza, digamos, el sistema, digamos, tradicional, que, te intimarán, te embargarán, etcétera, etcétera. Todo el recorrido que sucede en el momento que vos dejás de pagarle a una entidad bancaria. Ahora, cuando es tanta la cantidad de gente, cuando esto empieza a afectar los balances, decíamos, y lo reiteramos, es un problema, o pasa a ser en todo caso, un problema político al que hay que empezar a prestarle atención de alguna manera. Además de todo esto, no hay perspectiva de que la inflación baje. Prevén que la inflación de noviembre sea igual o superior que la de octubre. Fijémonos lo que publicaba hoy también el Diario de la Nación. Dice que las consultoras hablan de una variación de mínima del 2,3% mensual por el aumento de la carne, los aumentos de precios en alimentos y bebidas en general durante las últimas semanas, que parecen indicar que noviembre va a ser otro mes con una inflación por encima del 2%. Que siempre insistimos y decimos lo mismo, chicos. Parece poco, pero no. Sí, no, claro. Es un número alto, 2,3%. O sea, y esto viene en un increyendo, con algunas décimas, pero lo que debería haber ocurrido, por lo menos dentro de la retórica de este propio gobierno, que era la intención que la inflación siguiera bajando, en algún momento incluso se ilusionaron y hablaban de una inflación cero. Bueno, eso evidentemente no está pasando, se está consolidando este número de inflación que es más del 2%, 2,3%, va variando, pero siempre es al alza, no baja, hace un montón de meses que no baja la inflación y es un número alto. Sí, y también es eso, que el número alto, que vos decís es alto, pero además está muy diluido por el promedio. Eso estamos hablando, digamos, de la carne, que es un bien tan fundamental. Ahí me acordé de un tuit que había leído hace un tiempo, cuando salió la inflación de octubre, que se conoció en noviembre, que era este 2 y pico que había dado, el 2,3 dio en octubre, pero el Renaud decía, subió en esa inflación 4,7% el asado, 5,2% el aceite, 6,7% los pañales, casi 4% bebidas con alcohol, ¿entendés? Son claro. Productos muy importantes para que después hacen que esa sensación de inflación sea mucho más que el número que tira el INDEC. Por supuesto, porque el INDEC lo que hace es un promedio de todos los precios de un montón, digamos, una canasta de productos que se mide. Lo que pasa que dentro de esa canasta, obviamente, hay algunos productos que tienen mucho más peso en la vida cotidiana de las personas. Por eso la sensación es, muchachos, nos están cagando con el número. Claro. Bueno, de hecho, se habla de una inflación realmente importante para el próximo mes, motorizado por las subas, no solamente de alimentos, de las carnes particularmente, y ahora vamos a hacer un apartado en relación a esto, sino también de la suba de las tarifas. Tanto gas como electricidad registraron aumentos superiores al 3%. Eso en algún momento va a tener que tener una incidencia. Hablando de carne, fuerte aumento de la carne. Se prevé
que el costo de la carne va a subir entre un 12 y un 15% a fin de año. Es un montonazo, ya lo estamos viendo. Para los que fuimos al supermercado, a la carnicería, al almacén durante este fin de semana, Ni lo hablar. deben haber notado. Es impresionante los números al alza de determinados cortes de carne, de todos los cortes Sí. en general. La verdad es que no hay ninguno que, bueno, el cerdo sigue estando un poquitito más abajo que la carne. El pollo de vuelta se fue al carajo. Y bueno, lo que pasa es que es como todo. O sea, cuando pega una Claro. subida tan grande la carne, La los gente se vuelca, sustitutos terminan subiendo. Bueno, miren, vamos a escucharlo al secretario general del Sindicato de la Carne, Néstor García, explicando también el tema de la suba de los precios de algunos cortes de carnes, porque obviamente esto también empieza a pasar. Los productores, a los productores en todo caso de carnes, les es mucho más rentable exportar y sabemos que cuando sucede eso, bueno, quienes más nos vemos perjudicados somos los consumidores internos de la Argentina. Escuchen, Sindicato de la Carne, Néstor García. Que la inflación del 2 y pico % es muy mentirosa, el aumento de las tarifas, el aumento de la carne, el aumento de los pasajes de colectivo, y no podés pelear directamente porque por el otro lado también te están cerrando todos los meses frigoríficos. Se abren más cuotas de exportación. Y en realidad, obviamente, se va a preferir enviar afuera que por eso se encarece mucho lo que es el consumo interno. Porque al no haber animales, porque se mandan para afuera los cortes, el mercado interno se ve directamente afectado por eso. Tenemos que tener en cuenta esto. Frigoríficos exportadores, por ejemplo, a Estados Unidos, no tenés muchos en Argentina. El novillo de exportación está mucho más caro que el novillito que consumimos nosotros acá en Argentina. Consumimos el novillito de 350 a 380 kilos. Novillo de exportación, un novillo de 420, 450 kilos que va más arriba y está más caro. ¿Qué hace el productor? ¿Querés comprar novillito liviano? Bueno, no, pagámelo al precio del novillo pesado, porque si no lo engordo un poco más y lo vendo más caro. O sea, el productor obviamente va a querer ganar más plata. Lo que te quiero decir es que se está produciendo más para el corte de exportación, porque a lo que se le saca más dinero, el productor agropecuario le saca más dinero por kilo en pie, que el novillito más chico. Claro. Que el novillo más chico, que es el que nosotros estamos acostumbrados a consumir en Argentina. Ese es uno de los factores primordiales, por eso la suba, ¿no? Es muy simbólico el sonido, ¿no? Que se escuchaba como, bueno, listo, se murió. Sí. Se está muriendo la economía argentina, chicos. Se murió. Era el top, pero parecía un electrocardiograma. Bueno, che, a propósito del tema carne, hay que ser piolas, porque evidentemente, ahora que viene fin de año, qué sé yo, fiestas, las comidas tradicionales, hay que empezar a buscarle la vuelta. Sí. ¿No? Nosotros siempre decimos, el vitel toné, a nosotros nos encanta el vitel toné, Sí, no sé, acá sí. en mi familia a nosotros nos gusta mucho. Ahora, lo que empezamos a hacer también en las últimas temporadas es empezar a cambiar, no hace falta que sea pelleto, que es carísimo además el pelleto. Sí. O algún otro corte de carne, incluso de cerdo. cerdo Cuando con también. cerdo ni se nota. O sea, queda carne de riquísimo. cerdo no se nota casi nada. Datazo ese, ¿eh? Sí. Como familia vamos a tirar este dato. O sea, no compren pelleto para hacer vitel toné. Déjense de joder, sale Sí. carísimo. Vaya, el cerdo queda buenísimo y no se nota. Sí, Y queda riquísimo también. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos así ahora a meternos con el tema del cambio de los cambios de gabinete. El gobierno finalmente anunció los reemplazantes de Patricia Bullrich y de Luis Petri. Entra en seguridad Alejandra Monteoliva, ahora ex secretaria de Seguridad, decía, la segunda de Patricia Bullrich. Es decir, se la queda Patricia Bullrich. Por pedido de Patricia Bullrich, efectivamente gana la pulseada, en este caso Pato Bullrich, en esta historia de quedarse o dejar a alguien de su riñón ahí dentro de ese ministerio. Lo que termina de confirmar que toda esa onda de gobierno coalicional, de ampliación del gabinete, de cuestiones que había previo a las elecciones, se terminó para siempre. Ya Nada. está, digamos, no hay nada de Nada. eso. No, y eso Macri lo sabe. Sí. Y Seguro. tu cuerpo lo sabe. Bueno, y en defensa decíamos el teniente general Alberto Presti. Ahí la oficina de la presidencia informó durante este fin de semana que los cambios implican, según dice el comunicado, una continuidad del rumbo que emprendieron dichos ministerios el 10 de diciembre de 2023 y la impronta de los ministros salientes se mantendrá por el resto de la gestión, dice el comunicado. Bueno,
para poner un poco más el foco y la lupa de quién es Monteoliva, aunque bastante se dijo durante todo este fin de semana, esa es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, tiene una maestría en desarrollo de la Universidad de los Andes en Colombia, donde vivió 19 años y trabajó, ahí atención amigo colombiano, capaz que la conoce, entre otros organismos para la Policía Nacional de Colombia. Estuvo trabajando ahí ella. Pero para que se acuerden un poco más de quién era, fue la que trató de salir a dar la cara cuando ese policía gaseó a la nenita. Feynman se enojó muchísimo porque, ¿se acuerdan? Que intentaron hacerle una opereta. No, lo operaron efectivamente. Feynman dijo al aire la versión también, bueno, estaba muy dispuesto a creer en la versión del Ministerio de Seguridad, pero Feynman dijo al aire que la nena había sido gaseada, por eso se enojó, porque él lo dijo al aire, que la nena había sido gaseada por otros manifestantes. Ella era la que le pasaba la información a Feynman, Monteoliva. Mira. Bueno, y después fue que la invitan al programa antes de que se supiera todo esto de operación, y fíjense cómo defendía a Patricia Bullrich Monteoliva insistiendo con esta versión de que en realidad no habían sido los efectivos policiales los que habían gaseado a la nena. Vamos a escuchar. ¿No fue la policía la que le tiró el gas pimienta a la nena de 10 años que está recontra viralizada? No. ¿Se confirma? ¿Se confirma esto? Exactamente. La imagen de la nena, las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de policía en ese momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad a ella, específicamente... Bueno, ahí estaba, Monteoliva defendiendo lo indefendible. Dicho sea de paso, está siendo enjuiciado ahora el policía que gaseó a la nenita. Digo, como para que siempre recordar que todo lo que ellas se supone que sostienen en Monteoliva, igual que Patricia Bullrich, después en la justicia finalmente no pueden hacer absolutamente nada porque es ilegal. Es un delito lo que están haciendo. Monteoliva, que fue rescatada por Bullrich porque había sido secretaria de Seguridad de Córdoba en su momento. Ahí está. Esta también es Monteoliva. Vamos a repasar un poquitito esto. Porque justamente... había sido echada por De la Sota, ella era ministra de Seguridad cordobesa, muy cuestionada por su inacción, en ausencia del gobernador. En ese momento De la Sota había salido de viaje. Cuando estalla ese conflicto policial, el acuartelamiento de los policías en diciembre de 2013 para pedir por mejoras salariales. Huelgas que se prolongaron en el tiempo, empezaron a finales de noviembre y ya al principio de diciembre se desató, se intensificó muchísimo. Eso fue el 3 de diciembre cuando la policía directamente abandona las calles. Fue realmente un caos tremendo que se vivió en todo Córdoba. De eso desató una ola de violencia que paralizó a toda la provincia, que terminó en saqueos y un saldo trágico. Que fue lo que muchos marcan como el divorcio definitivo del kirchnerismo con los cordobeses. Que a partir de ahí odian a Cristina y al kirchnerismo en general por esto, porque Cristina le niega supuestamente la presencia de gendarmería ahí en el territorio provincial. Además creo que coincidió con que justo había un acto ese día y había como música y Cristina estaba bailando. Bueno, lo que dicen es que Monteoliva no hizo, hizo muy poco para poder frenar o para poder manejar una situación muy, muy compleja que era el acuartelamiento de los policías cordobeses y finalmente De la Sota la termina echando. Y que además es la responsable, porque todo empieza por un reclamo salarial que le hacen a la Secretaría de Seguridad y bueno, ella no pudo llevarlo adelante la negociación. Hablando de seguridad rápidamente, quiero contar que el gobierno está preparando una reforma profunda de seguridad. Esto lo cuenta Nicolás Guiñasqui en Clarín. Dice que el gobierno va a impulsar una reforma en el Ministerio de Seguridad para tener más poder de vigilancia, obtener nuevas jurisdicciones en las que intervenir, entre ellas los pasos fronterizos, cuyos agentes hoy son civiles y van a dejar de serlo, y se va a crear la policía migratoria. Escuchen, lo cuenta Laje. Antonio Laje, ¿no? Saben ustedes que Monteoliva, quien era segunda de Patricia Bullrich, se hace cargo del Ministerio de Seguridad. Junto con este cambio de nombre, en realidad también vendrá una suerte de reforma también del área de seguridad que va a incluir
entre otros una policía fronteriza, que va a tener como función central lo que es el control fronterizo, sobre todo el tema drogas, pero además Migraciones pasó a depender del Ministerio de Seguridad, con lo cual esta policía también será una suerte de policía migratoria ante lo que es el ingreso de migrantes ilegales. Una vez más, muchachos, el fan de Milei tratando de parecerse en todo lo que pueda a los Estados Unidos. Y el Homeland o la Homeland Security de Estados Unidos va a tener su réplica, su mini réplica acá en la Argentina. Hay que leerlo así, ¿eh? Ice. Vamos a tener nuestra copa de Ice. Acá. Che, no tiene nada que ver, pero me desconcentra muchísimo que sea tan arriba la cortina del ángel. Música. Hablando de seguridad, ¿no? Sí. seguridad. Para deportar a todos los inmigrantes. Bueno, voy rápidamente al otro cambio de gabinete. Perdón. Acá se pone un poco más fulera la cuestión porque esto generó realmente mucha polémica, mucha preocupación. Por primera vez en la democracia va a haber un militar que va a conducir el Ministerio de Defensa. Estamos hablando de Alberto Presti. Hay, un quilombazo tremendo. El gobierno se jactó de sumar al gabinete al jefe del ejército, una decisión con la que cree que van a dar por finalizada, eso dice el gobierno, la demonización de miembros de las Fuerzas Armadas. Quiero contarles un poco quién es Alberto Presti. Ya lo vienen posteando durante todo el fin de semana la agrupación Hijos y me parece que vale la pena resaltar este currículum de Presti, pero sobre todo del padre de Presti, que es parte de la familia militar. Él es Alberto Presti, que es ahora el nuevo ministro de Seguridad. Es hijo de Roque Carlos Presti, que durante la dictadura fue coronel, que murió impune, acusado de secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas de delitos de lesa humanidad. Entre los casos está nada más y nada menos que el ataque a la casa de Teruggi Mariani, después de lo cual desaparece Clara Anaí, que tenía 3 meses de edad cuando acribillaron su domicilio, operativo del que Presti fue parte. Estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, a cargo de la represión en el área 113, donde, entre otros, operaban los centros clandestinos de detención La Cacha, el Pozo de Arana y la Comisaría Quinta. Y ahora su hijo, Alberto Presti, va a ser el nuevo ministro de Defensa. Nos vamos a meter un poco con las polémicas que generó esta designación. Vamos a ver qué era lo que decía Rossi en un posteo que hizo también en su cuenta de X. Finalmente él decía que hablaba justamente de que estaba mal, que esto es un retroceso, misma línea que vienen prácticamente la mayoría de los dirigentes políticos suscribiendo, ¿no? Sí, es un retroceso dentro de nuestra democracia. Sí, la mayoría de los organismos también. Todos. Estela también salió a hablar. Todos, salvo Milani. Mirá. Vamos a ver lo que decía Milani, que no es un retroceso. Dice que no se trata de si es un civil o un militar, sino de qué visión tiene de país, y que nombrar a un militar en la conducción de defensa no solo no es un retroceso, sino es algo que el peronismo debería haber hecho hace mucho tiempo. Vamos a escuchar un pedacito de la entrevista que Flor Halfon esta mañana le hacía en Futurock a César Milani. Bueno, no, yo creo que es rotundamente falso, absolutamente falso, ¿no es cierto?, lo que está diciendo el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, en relación a que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa representa un retroceso para la democracia. Esto evidentemente obedece a una posición absolutamente ideológica y nada más que eso, no tiene ningún fundamento, así como ha habido militares que ha sido un desastre como ministro de Defensa, porque no tenían la más mínima idea, ni la más pálida idea de lo que significaba el área de defensa. Sin embargo, lo han puesto a conducir un área en el cual tuvieron que tener 2 o 3 años para ponerse en claro, y cuando se pusieron un poco en claro tuvieron ya que dejar la función. Así que no es como en otros países donde la función la ejerce un civil, como en Estados Unidos, pero un civil muy preparado. Acá pasa todo lo contrario. Cualquier político, ¿no es cierto?, más el área que menos importancia se le da es el área de defensa, y ponen a cualquier político por una cuestión absolutamente de conveniencia electoral o conveniencia política. Entonces, nombrar en la conducción del ejército, o de la defensa, no solamente es un retroceso, es una decisión que el peronismo debió tomar hace muchos años.
entre Bueno, muchas ahí razones. estaba Milani diciendo que el peronismo tendría que haber hecho eso hace mucho tiempo. Y hablando de clima de época, vamos a cerrar esta primera partecita, después nos vamos a meter con las novedades que hay en la causa Andis, la corrupción en la Agencia de Discapacidad. Pero hablábamos de clima de época para contarles esta información que daba cuenta Mauro Federico en Data Clave, que este sábado, 29 de noviembre, un grupo de nostálgicos de la dictadura argentina se va a reunir en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de sus familiares y camaradas presos por delitos de lesa humanidad que purgan penas, en cárceles o en prisión domiciliaria. Y están convocados organizaciones nucleadas bajo el paraguas de Unión de Promociones, que tiene vínculos con La Libertad Avanza, y el diputado Beltrán Benedict, este tipo que estuvo muy al frente de aquella expedición que hicieron los libertarios a la cárcel a ver a los genocidas. Y lo más cínico de todo, si se quiere, es que están caracterizados con pañuelos negros. Bueno, nada, no quería dejar de decirlo porque la verdad que están absolutamente envalentonados. Y esto es lo que vamos a ver. Esta va a ser la postal que vamos a tener el fin de semana que viene, el sábado que viene, en Plaza de Mayo, con un montón de gente pidiendo que estos genocidas salgan en libertad, que era en definitiva lo que pretendían desde que asumió el gobierno de Javier Milei, que bastante se viene dilatando, evidentemente, a propósito de cuáles eran los propios deseos de mucha de la gente que apoyó a Javier Milei pretendiendo que esto finalmente sucediera. ¿Algún repaso de lo que decíamos de la causa de corrupción en Andis? Mientras la justicia sigue la ruta de las presuntas coimas, se investiga una serie de financieras, siguen los allanamientos y ahora trascendió que no solamente Ornella Calvete, ¿se acuerdan, no? La hija de Miguel Ángel Calvete, que ex funcionaria ahora del Ministerio de Economía, que la rajaron. $700.000. ¿Saben a quién más le encontraron guita cuando hicieron un allanamiento? A la pareja, o sea, a la mujer de Miguel Ángel Calvete. Es verdad, bastante menos. Uno nunca termina de entender si es que con tanto tiempo que tuvieron desde que estalló todo esto, sacaron un montón de guita y no pudieron colocar, por ejemplo, $700.000 como le quedó a Ornella Calvete, o en el caso de, ahora vamos a ver, la mujer del propio Miguel Ángel Calvete, o bueno, son salame, qué sé yo, no lo sabemos, la verdad, no vamos a saberlo por lo menos por ahora, a no ser que después el fiscal, que está investigando muy bien, en algún momento nos lo cuente. Bueno, no, la verdad que tan salame, digamos, con todo si es verdad todo ese entramado que hizo para manejar la Andy desde afuera y todas las contrataciones del Estado, no parecería un tipo de tonto. No, así se contaba en la televisión, se veía algunas imágenes también, vamos a escucharlo, a verlo y a escucharlo. Esto que estás viendo son más dólares de la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que tenía a cargo Diego Spagnuolo. Ayer hablamos de ¿Esta foto es de la investigación, Martín? Esto es directamente del allanamiento que se hizo en una casa que ahora vamos a contar de quién y por qué es muy importante. Pero nosotros veníamos hablando de los $700.000 que le secuestraron a Ornella Calvete, una de las hijas de Miguel Ángel Calvete, que funcionaria para la justicia, del Ministerio de Economía de este gobierno. Despedida cuando se conoció esto, que es la hija de Miguel Ángel Calvete, el nexo entre las droguerías y la Andis para cobrar coimas. Pero ¿quién aparece también con plata? La pareja de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, que en la casa, cuando la allanaron, le secuestraron $83.000. No son $700.000. Ornella tenía $700.000. Son $1.000 millones de pesos, $700.000. Sí, claro. Bueno. Ahí está. No es la guita que le encontraron a Ornella, pero igual, es un montón de guita, chicos. Esta gente anda con billetes. Soltando guita por todos lados. ¿Qué pasó? Bueno, y se empiezan a conocer estos detalles, esto que veíamos recién en este informe, en el programa de Wiñaski,
Porque evidentemente ahora nos estamos empezando a enterar porque se levantó el secreto de sumario en la causa que está investigando Franco Picardi. Y a propósito de esto, ya con esto vamos cerrando, hay una agenda de indagatorias para esta semana que empieza muy fuerte, que podría arrojar algunas cuestiones importantes y por lo menos esta agenda de indagatorias se va a extender hasta los primeros días de diciembre. Así que promete moverse y mucho esta causa de las coimas en discapacidad. Nos metemos con el fin de semana XXL. Scioli exultante, muchachos, volvió el Scioli de la gente. Sí, el por turismo, supuesto. con mucho turismo. Por supuesto. Y bueno, con un poquito de datos falopa, a ver, ¿qué tuiteaba? El Pichichi. El Pichichi. ¿Qué tuiteaba el Pichichi diciendo que los números habían sido extraordinarios? Sí. Récord histórico de turismo en Mar del Plata. Gestión Milei le pone, porque está muy consustanciado Sí. con la causa. Y a mí me llamó la atención. Yo dije, yo voy a buscar. ¿Cómo récord histórico? A mí no me da la sensación de que sea récord histórico. Es verdad que hubo mucha gente. No, hubo mucha gente, hubo mucho movimiento. Mucha El fin de semana gente. ya salieron los números del CAME Sí, y sí, también sí. mostraban lo mismo. Por supuesto que sí. El tema, digamos, del récord histórico, te lo voy a discutir un poco. Miren, esto publicaba un medio marplatense en el 2022 que hablaba de que Mar del Plata cerraba ese año con un récord de turismo. Y básicamente agregaban datos de el EMTUR, que decía que en noviembre de ese año de 2022 habían llegado al Mar del Plata 702.000 turistas. En octubre del 2022, en este fin de semana XXL, que digamos podría emular a este fin de semana XXL. Es decir que evidentemente hubo otros récords. En ese caso, el EMTUR hablaba de una cifra que era la más elevada en 30 años, un 10,7% superior a la del año anterior, que había sido el 2021. Bueno, la realidad es que sí, como decíamos, hubo mucho movimiento este fin de semana largo, sobre todo en Mar del Plata se vio muchísima gente. No hay que negar la realidad, claramente. Ahora, lejos está esto de significar un récord turístico y sobre todo teniendo en cuenta que el sector está muy golpeado, el sector del turismo. Miren la nota que publicaba El Destape: turismo en crisis, se pierden 10 empleos por día en el sector hotelería y buscan alternativas de contratación según la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Entonces habla de que la ocupación hotelera nacional se ubicó por debajo del 50% en la temporada de invierno. Esto está haciendo estragos en muchos establecimientos que laburan básicamente con el turismo, y que lo que empieza a pasar es que se empieza a incorporar personal eventual, es decir, por muy poquitos días, básicamente estamos hablando de que se va precarizando cada vez más el trabajo que está relacionado con el turismo. Insistimos, este informe de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, se están perdiendo 10 empleos por día en el sector turístico. Dos últimas informaciones muy buenas para no dejarnos con esta sensación de todo porquería. Una es que evoluciona favorablemente Pablo Grillo, es una gran noticia. Fue sometido a una 8ª operación, presenta una muy buena evolución, está mucho más animado y más despierto, dijo su papá Fabián, que además agregó que le había dado a él una hidrocefalia hace un tiempo, que entonces trataba de hablar y le costaba muchísimo, que tardaba mucho en contestar, que estaba lento, que estaba como un poco perdido, y que ya está hablando casi normal. Así que es una gran noticia que queremos compartir con ustedes. Y otra muy buena es algo que a nosotros nos hizo muy feliz en muchos momentos, así que también es una alegría contarles que vuelve el streaming del CONICET. Vuelve el streaming del CONICET, la tercera y última expedición del Falcor, del buque, va a ser en el mar argentino. Esta edición se va a hacer en Puerto Madryn bajo el nombre Vida en los Extremos. Van a ser 25 científicos de la UBA, del CONICET y del Smith Ocean Institute, que es el que patrocina estas investigaciones que se vienen haciendo, estas inversiones de este robotito.
en donde nos hemos enterado de la vida como nunca en el fondo del mar. Bueno, se va a iniciar el 14 de diciembre desde Puerto de Buenos Aires y va a terminar el 10 de enero en la ciudad de Puerto Madryn. Ahí van a estar casi un mes. El buque, que va a estar recorriendo sectores claves del Atlántico Sur, incluyen la cuenca de Malvinas, la cuenca del Salado y la cuenca del Colorado Rawson, donde se sospecha la existencia de filtraciones frías aún no confirmadas, así que va a ser esa primera hipótesis la que van a tratar de dilucidar nuestros científicos argentinos, que arrancan entonces esta tercera y última expedición del Smith Ocean y que se va a transmitir, por supuesto, por streaming, el streaming del CONICET que tanto dolor de cabeza le dio a este gobierno. Con esta buena noticia terminamos acá el repaso de lo que pasa en la Argentina, pero vamos a ver qué sucede en el mundo. Y le vamos a meter ritmo. Hay que prestarle muchísima atención a lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela, a lo que está sucediendo en la región. Estados Unidos dio un paso más en la escalada contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Cartel de los Soles, el llamado Cartel de los Soles, quedó oficialmente designado por Washington como organización terrorista internacional, y quienes acusa Washington de liderarlo son Nicolás Maduro, según Washington, ¿no? Acá estamos hablando de lo que argumenta la Casa Blanca. Son Nicolás Maduro y altos cargos del gobierno venezolano, ahora entonces también considerados como terroristas. Esta es una decisión que ya hemos comentado, es una decisión del Departamento de Estado anunciada unos días atrás, pero que entró en vigencia este lunes, y por eso estamos trayendo la noticia a esta mesa. ¿Qué implica? Nuevamente habilita sanciones, más sanciones, porque sanciones ya hay. Y lo que hace sobre todo es ampliar el margen de acción estadounidense. No abre una vía directa automática hacia una intervención militar, pero está claro que prepara el terreno. Es una forma de dejarlo todo listo, de ampliar opciones, de mostrar que la presión aún no llegó a su techo. Y esa presión lo sabemos muy bien porque le venimos dando seguimiento. Se ve en el Caribe con un despliegue militar enorme. La semana pasada se sumó el portaaviones, por ejemplo, Gerald Ford, el más grande del mundo. La flota concentra en esa zona ya cerca del 20% del poderío naval estadounidense desplegado a nivel global. Y además hicieron maniobras militares muy cerca de Trinidad y Tobago también en los últimos días. Eso como algunos ejemplos de esa estrategia multifacética que viene llevando adelante el gobierno de Donald Trump contra Venezuela y en particular contra el gobierno de Nicolás Maduro. En las últimas horas trascendieron los testimonios de altos cargos estadounidenses que le dijeron a la agencia Reuters que la segunda fase de esa operación llamada Lanza del Sur es inminente. Esa segunda fase serían acciones en tierra, ¿no? Mientras tanto, las líneas aéreas internacionales suspendieron vuelos sobre Venezuela por recomendación de la Agencia de Aviación de Estados Unidos ante justamente el riesgo de escalada. Fijémonos la reacción de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Es muy importante en esa ecuación lo que puedan llegar a decir o hacer los países de la región, ¿no? Frente a esa avanzada. Gustavo Petro, debe haber vuelos normales, dijo, a todos los países de América Latina, desde América Latina y el mundo. Los países no se bloquean porque se bloquean pueblos y eso debe ser crimen contra la humanidad. En otro mensaje también dice, esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y la posible invasión a Venezuela. El petróleo, dice Gustavo Petro, se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe. Estados Unidos quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos. Termina ese mensaje, que no les leo en su totalidad, solamente algunos fragmentos, diciendo: yo no apoyo a Nicolás Maduro, pero quiero una solución pacífica, política en Venezuela y no apoyo una invasión. Les propongo también que escuchemos el testimonio, las declaraciones, mejor dicho, del presidente de Brasil, Lula. Eu estou preocupado porque a América do Sul é considerado uma zona de paz. Nós somos um continente que não temos
Seguramente hayan entendido Lula diciendo estoy preocupado por América del Sur. Es una zona de paz, somos un continente que no tenemos armas nucleares, no tenemos bomba atómica, no tenemos nada. Allá lo que nos gusta es trabajar para desarrollar y crecer. Dice allá porque está dando esas declaraciones desde Sudáfrica. Tengo la intención de hablar con el presidente Trump, dijo Lula, sobre esto porque me está preocupando. Brasil tiene una responsabilidad, ¿no?, en América del Sur. Limita además, ¿no? Tiene fronteras compartidas con Venezuela, no es poca cosa. Y no tiene ningún sentido tener una guerra, muy en línea con lo que viene diciendo y lo que viene denunciando Lula desde un primer momento, desde que empezaron esos movimientos, esas maniobras estadounidenses en la región. Para empezar, solo basta dar un tiro. Para terminar, no se sabe cómo termina. Ese también es un concepto sobre el que siempre insiste mucho. Dijo que no se podía repetir el error que ocurrió en la guerra de Rusia y Ucrania, y enfatizó en que está realmente preocupado y que no quiere que ocurra absolutamente nada militarmente en América del Sur. Entonces le decía, declaraciones desde Sudáfrica, donde se celebró este fin de semana la cumbre del G20, que llegó con bastantes turbulencias. Estados Unidos intentó sabotear las negociaciones para evitar una declaración de consenso que sin embargo se pudo. Sudáfrica, el país anfitrión, es el mismo cuyo presidente, seguramente recuerden esas imágenes, fue emboscado por Donald Trump en el despacho Oval. Lo acusó de tolerar un supuesto genocidio contra blancos, una acusación sin ningún sustento. Y es también el país que llevó a la Corte Penal Internacional a Israel, generando otra grieta y otro tema de enfrentamiento con Washington. Un caso que terminó, por ejemplo, con el pedido de arresto, ¿no?, internacional, la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Bueno, Trump no fue a la reunión del G20, decidió boicotear. Quien no fue tampoco es Milei. En su lugar viajó igual el canciller, pero que viajó para rechazar la declaración conjunta que, en lugar de ser aprobada a finales de la cumbre, fue aprobada al principio de la cumbre como resultado de un trabajo diplomático por parte de Sudáfrica para no dejar que simplemente Estados Unidos sabotee la cita. La política exterior argentina ya no es política exterior, es adhesión automática. Argentina ha votado... Más que Argentina, el gobierno de Javier Milei, en representación de la Argentina, ha votado contra los derechos de pueblos indígenas, contra los derechos de las mujeres, contra la solución de 2 estados en Palestina. Retiró la candidatura del país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Acaba de votar también unos días atrás, pero la verdad que es una noticia que ha tenido muy poca trascendencia, en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura. Argentina, que siempre fue un referente internacional desde la recuperación de la democracia en materia de derechos humanos, está entonces ahora votando en sentido contrario, y lo dejamos acá porque nos quedamos sin tiempo.